tal? Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un placer volver a verlos, un placer que estén aquí nuevamente. Bienvenidos a otra charla en este canal donde ya saben, pues platicamos de todo un poco con diferentes tipos de personas, ¿no? Eh, el día de hoy es igual, estamos de manteles largos, tenemos un tema bastante interesante. Pero antes, por favor, no sea malito, regálenos un like, píquenle la campanita de las notificaciones para que se entere cuando hacemos contenido nuevo. Y por favor, ayúdenos a compartir este video, ayúdenos a llegar a más audiencia para así nosotros seguir generándole contenido de este tipo, que pues como ya sabe, pues trae cosas bastante interesantes, ¿no? Y que nos ayudan a nosotros como personas también para seguir aprendiendo de todo, ¿no? Y el día de hoy, como les decía, traemos un tema, este tema de gnosticismo, qué es, cómo se come, y qué mejor que el exponente que traemos hoy, que es una persona que tiene bastantes años de experiencia en el tema. Él es un profesor, se considera estudiante, porque pues obviamente él, como él lo dice, seguimos aprendiendo de todo. Y no importa el tiempo que tengamos haciendo algo, se continúa aprendiendo. Y pues bueno, para no hacer esto más largo, vamos a darle la bienvenida a Patricio Román. Vamos a mandarle la invitación para que se una a esta charla. Ahora sí, Listo, Patricio, ¿cómo estás? aquí estamos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches pues más que nada gracias a ti, a pesar híjoles, sabemos que tienes una agenda bastante ocupada, me llevas 3 horas de diferencia, aquí son las 7 de la noche, allá son las 10 me parece, las 22 horas, entonces, caray, híjoles, agradecerte de antemano el esfuerzo, porque aparte, hoy domingo también, pues te prestaste para esto, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, hoy día tomé como un descanso también. La semana es full trabajo y también el tema de enseñar o coordinar como al grupo que uno tiene para que reciban instrucciones o aprendan y todos nos vamos aprendiendo de la gnosis. ¿Mm? Exactamente, que es el tema que venimos a charlar hoy contigo, que nos vienes a mostrar. Pero antes de entrar a detalle, me gustaría que nos dijeras, así que nos contaras a los que nos ven, nos escuchan, ¿quién es Patricio Román? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo llegó a ser parte de este tema que nos va a explicar? Bueno, para empezar, mi nombre es Patricio Román. Conozco la gnosis hace más de unos 30 años, ya, del año 89, más o menos, 1989. Era muy jovencito cuando comencé, prácticamente iba en el colegio. Eh, y conozco la gnosis de ese tiempo. Yo acá en la vida cotidiana, yo tengo un trabajo normal, trabajo en aplicaciones, yo manejo, conduzco, puedo trabajar en Uber o en otro tipo que se necesita algún conductor, yo lo hago, ¿ya? Ese es mi trabajo así para la vida, de eso yo vivo, ¿ya? Eh, pero la Gnosis yo la conocí hace muchos años, en el año 89, porque uno tenía una inquietud. Uno siempre desde pequeñito, todas las personas tenemos una inquietud. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué vivo? ¿Dónde voy? Si muero, ¿dónde voy? Cuando pequeños siempre nos hacemos preguntas, más que cuando adulto, porque cuando adulto no, ya uno, se puede decir que uno se distrae de la vida, se distrae, pero uno viene con una inquietud. Y curiosamente, a mí la inquietud, como es casi nunca lo comento, pero si algo me surgió más la inquietud, fue porque me pasó un evento especial cuando era muy chico, tenía 8 o 9 años, y yo fui a comprar algo porque iba a ir al colegio, era chiquito, fui a comprar, no sé, dulce o algo así, y cuando vení había mucha gente mirando al cielo. Entonces me llamó la atención, entonces yo miré hacia arriba y había una nave extraterrestre gigante, grande así, que emitía muchos colores, amarillo, rojo, verde, y era más
grande, la gente que decía ahí que era más grande que el hospital de la ciudad, así de inmenso era. Y yo miraba eso y por dentro de mí decía esto, no, porque era chico, no tenía muchos conceptos, algo me decía que esto no era del planeta, que no era de acá. Entonces, desde muy chiquito, ese evento que me marcó mucho, porque lo vi así grande, me llamó una inquietud por buscar cosas diferentes, ¿ya? Entonces, ahí empecé a buscar, así como cuando salía algo de extraterrestre, yo lo buscaba, cuando salía algo de la muerte, lo buscaba, cuando salía algo de, no sé, experiencias paranormales, siempre estaba leyendo, ¿ya? Y con el tiempo eh, conocí algo que se llamaba la gnosis, porque un compañero de colegio me dijo, oye, Patricio, mira, en este lugar están enseñando develamiento astral, están enseñando todas estas cosas. Y dije, ya, yo fui así a ojos cerrados a ese lugar y ahí me enseñaron, tuve como una charla, así como un tema, justo fue como una especie de conferencia así, lo cual dentro de mí sentí que como que yo ya sabía esto, pero no sabía dónde, ¿ya? Y eso me causó más inquietud en el fondo, en mi corazón. Entonces yo ahí me integré a eso que se llamaba Gnosis, que era una escuela donde entregaban conocimientos del maestro Samael y del maestro Rabolú. Ahí me enseñaron lo que es la gnosis. Y ahí, bueno, la gnosis en el fondo es un conocimiento, pero en el fondo el conocimiento es de uno. Uno tiene que aprender a conocerse uno y ahí uno va a ir aprendiendo cosas. Es cierto, hay gnosis en muchas cosas, pero la verdad que si uno no se conoce, no puede comprender lo que está escrito, ¿ya? En el fondo, O sea que es primero conocerse a uno mismo. exactamente, eso es lo que apunta la gnosis. La gnosis busca a que uno se conozca a sí mismo. Mira, gnosis, la palabra gnosis es conocimiento, es una palabra griega que significa conocimiento. Pero este conocimiento tiene 4 ramas que hoy en día están separadas. Por ejemplo, la ciencia, el arte, la filosofía y la parte mística o religare. Esas 4 partes están diferentes. Por ejemplo, el científico no tiene nada que ver con el artístico, con el filósofo piensa que tiene que ser ateo, el religioso tiene que ser que la ciencia está equivocada. Entonces, cada uno anda ¿cómo decir? Por su rama, pero la gnosis comprende esas 4 cosas, las une, pero dentro de uno, ¿ya? Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo de algo que está en México. Como tú eres de México, por ejemplo, la morenita, la Virgen de Guadalupe, tú ves esa imagen, pero esa imagen, hay documentales, hay mucha información sobre ella, pero ella cumple con los 4 pilares. Es ciencia, porque científicamente se debería haber destruido por el papiro que tiene, que es de, de una planta, ¿ya? Debería haberse desintegrado y no se desintegra. La pintura flota en la capa. Eso científicamente ya es diferente. Ya es artístico porque es un cuadro bello, hermosísimo. Filosófico porque también te hace preguntarte qué es lo que es esto. La filosofía es el amor al saber, ¿ya? Y uno ve, por ejemplo, tiene ciencia porque tiene estrellitas, coinciden con las constelaciones, incluso tiene partituras musicales, artísticas, ¿ya? Aparte de los dibujos, también es artístico y también tiene unas partes religares, que el religar es como la religión, pero es, en el fondo, es decir, volver a unir el alma con Dios, porque cumple un aspecto místico, ¿ya? La gente le venera y ve que eso es algo especial y divino, ¿ya? Pero esa imagen ya tiene 4 pilares y tiene un conocimiento, qué es lo que hay detrás de eso, a qué está simbolizando. Entonces, la gnosis te enseña a que todas las cosas uno tiene que verlas en ese enfoque, verlas en los 4 pilares, ¿ya? O sea, o Y sea, eso te debe hace, cumplir las 4 cosas, no forzosamente una, sino las 4. claro, obviamente las 4 cosas, porque todo tiene algo así. Tú, por ejemplo, si uno ve la Biblia, uno la lee ya. Si uno la ve en aspecto religioso, claro, cumple, pero también es filosófica. Te hace preguntarte cosas. Es artística. Por ejemplo, las parábolas del Maestro Jesús es como poesía. Es artístico. Y también tiene ciencia. ¿Ya? Aunque uno no lo crea, pero ahí uno tiene ciencia, tiene magia. ¿Ya? Entonces, o explica cosas. Y a veces lo que está escrito
tiene varios significados, entonces eso no está escrito así como así. Entonces, cuando uno empieza a comprender las cosas, pero para eso uno tiene que empezar a conocerse uno, sus defectos, porque uno, uno tiene mucho algo que se llama ego, que de ahí lo vamos a hablar, y eso uno lo tiene dormido. Pero si uno se libera de eso, va a ir comprendiendo y va a tener más conciencia y va a poder captar mejor las cosas. Entonces, todo el conocimiento es muy amplio. Ahora, de los cuatro pilares, la gnosis en sí, el conocimiento, tiene tres círculos, o sea, como tres niveles, tres niveles. Uno que es el exotérico es con X, exterior, ¿ya? Y ese exotérico tiene acceso a toda la humanidad. Por ejemplo, está en la Biblia, está en el Corán, está en el Bhagavad Gita, en el libro de los muertos egipcios, el Popol Vuh de los mayas, y el conocimiento de algún maestro que haya venido, o un profeta, eso es gnosis, ¿ya? Y eso lo entrega, y eso está para la humanidad, o el mismo maestro Samael, como nosotros conocemos la gnosis, también es exotérico. Pero también hay otro nivel que es mesotérico, y el mesotérico es ya cuando el estudiante empieza a comprobar, esto es verdad porque lo comprobé. Entonces ya pasa a otro nivel, y empieza a conocer otras dimensiones. Empieza a estar consciente no tan solo en el mundo físico, sino que también empieza a experimentar en un aspecto interno, y ahí también recibe instrucciones. Y esas instrucciones son muy diferentes a las que acá uno pueda recibir. Y también hay otro círculo que ya es el más avanzado, que es el esotérico. Esotérico no es esotérico de vela, de naipe, tarot, no, no. Es esotérico en el sentido de que la persona allá recibe una información que acá no la puede develar. ¿Ya? A eso estamos apuntando. ¿Ya? Ok, Y entonces, a ver, tengo una pregunta ahí. Eh, todas las personas, obviamente cada cabeza es distinta, nadie es igual. Por lo que tú estás diciendo, todas las personas tenemos un nivel o podremos tener un nivel distinto de conocimiento, de gnosis. pues sí, todas las personas tienen gnosis en cierta forma, porque todos vienen de alguna cultura. ¿Ya? Por ejemplo, uno no puede decir, por ejemplo, más que nada esa gnosis viene de las religiones, de dónde viene, ¿ya? Porque todas las religiones vienen del mismo principio. La gnosis es como la base, y de ahí pueden venir un maestro, por ejemplo, Buda, ya, y se crea el budismo, Jesús, y se creó el cristianismo, Krishna, y se crean los Krishna, el hinduismo, ¿ya? Entonces, pero si uno empieza a buscar y empieza a leer cada información, se da cuenta que es la misma información, pero con distintas palabras, ¿ya? No es que la información de uno es verdadera y la otra es falsa, no, porque cuando uno empieza a conocerse uno, se va dando cuenta que la gnosis, esa parte exotérica, esa parte exterior, es similar, solamente que va de acuerdo a las costumbres de la época, por ejemplo, como lo recibieron los egipcios con muchos dioses, los romanos, los antiguos griegos también con los dioses del Olimpo, ¿ya? Pero todo ello simbolizan cosas similares. Zeus es como Dios, es como el Dios superior, ¿ya? Osiris vendría siendo en la parte egipcia, Jesús vendría siendo en la parte cristiana, ¿ya? Entonces, pero todos entregan algo muy similar, que en el fondo eso es gnosis, ¿ya? Y lo que busca es la autorrealización del ser, o sea, dentro de uno hay algo que está dentro de uno, que podríamos decir, por ejemplo, así como usted y yo y todas las personas tenemos papá y mamá. Nuestra alma, lo que nosotros tenemos dentro del cuerpo, que no es tangible, también tiene padre. O sea, nosotros tenemos, cada uno tiene un padre y una madre, ¿ya? Y esa padre y esa madre es el ser, ¿ya? Y, y lo que busca es que el hijo, nosotros como hijos, nosotros nos autorrealicemos, logremos tener conocimiento y poder volvernos a unir con él, y que se exprese dentro de uno un Dios en el fondo. Pero eso es lo que busca la gnosis, y lo han enviado diferentes maestros en diferentes épocas, ¿ya? No podemos decir que la gnosis es de alguien, porque la gnosis es todo. Por ejemplo, alguien puede decir, no, la gnosis como ahora se conoce con el maestro Samael, es del maestro Samael, no. Él entrega el mensaje más develado, más fácil de poderlo digerir,
de poder conocer, pero en el fondo lo que se busca es la parte interna, y que el estudiante se convierte en un iniciado, y de un iniciado termine siendo un maestro, y ese maestro se incorpore al absoluto, a donde está la creación. Entonces, Oye, la noche, entonces, entonces conforme vas avanzando en este conocimiento, pues obviamente te vas dando cuenta de las cosas, cómo van siendo y cómo se van, voy a llamarlo de esta forma, desmenuzando en los cuatro pilares que mencionas, ¿no? Que es filosofía, ciencia, religión y el otro, ¿cuál era? arte, Arte. O sea, sí, mientras, o sea, tú dices que podemos ver un tema, una situación desde cuatro puntos de vista distintos y eso es gnosis. sí, pero hay que unirlo. O sea, hay que, por ejemplo, uno ha visto a Leonardo da Vinci, por ejemplo. Leonardo da Vinci cumplía con los cuatro pilares. Es ciencia porque era científico, es artístico, filosófico, y también era místico porque pintaba muchas figuras religiosas y entregaba un mensaje. Era científico, creaba sus propias pinturas, pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo podía hacer todo eso? Porque él tenía una base esotérica, pero también era mesotérico y esotérico. Tenía conocimientos de otros mundos y lo podía transmitir sin decir que lo aprendió en otras partes. Y así pasa con muchos, con los músicos, por ejemplo, un Mozart, un Beethoven. Un Beethoven era sordo, pero él tenía la conciencia despierta y él podía ver las partituras en otra dimensión y podía sentir y escuchar la música y después lo transmitía. Entonces, estos seres que nosotros a veces los vemos en la historia como personas, oh, qué gran prodigio, pero en el fondo ellos tenían más conciencia. Entonces, en el fondo ellos eran seres gnósticos, seres con conocimiento. El mismo Maestro Jesús, Buda, Krishna y muchos otros personajes que hemos visto en la historia que han marcado lugares y donde se les venera, ¿ya? Esos seres, bueno, tienen la gnosis, son seres que han logrado la autorrealización, ¿ya? Y cumplen ciertas funciones. O sea, no todos tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Uno piensa, no, es que el gnóstico tiene que hacer esto y esto. No, no. Todos tienen diferentes funciones porque sirven al ser. Por ejemplo, alguien del rayo del arte va a cumplir con el arte. Alguien del rayo de la medicina va a enseñar en base a la medicina. El filosofía también, Sócrates es un maestro. Sócrates, muchas cosas que habla Sócrates lo encuentra uno en la Biblia o lo encuentra en algún libro es porque es gnosis en el fondo, ¿ya? O sea, nosotros no podemos decir que la gnosis es alguien es dueño de la gnosis, no, la gnosis está en todo, pero para eso uno debe aprender a conocerse. Y cuando uno se empieza a conocer, Oye, empieza a empezar a adquirir más cosas. exactamente, ese es el punto de quiero llegar. Eh, Ahorita acabas de mencionar pues a muchas personas que tenemos como por grandes maestros, ¿no? Eh, y muchas veces cuando se alcanza ese estatus, digo, no estoy diciendo que estas personas que mencionaste les haya pasado, pero pues sí pasa generalmente con las personas que somos simples mortales, por así decirlo, ¿no? Vienen acompañado de algo que se llama ego. Cuando empiezas a adquirir conocimiento y empiezas a ver que a lo mejor sabes un poco más que los demás, viene algo que se llama ego, que es una palabra que está mal usada porque el ego pues no es malo, sin embargo lo asociamos como si fuera algo malo. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esta parte del ego? Sí, podemos hablar del ego. Pues la gnosis están los cuatro pilares, pero también hay tres factores. Y hay algo que se llama la muerte del ego, que es uno de los factores muy importantes, que tú lo puedes encontrar dentro de varios libros. Se menciona de diferentes maneras. Algunos le llaman demonio, pecados, legión, areo psíquico, ¿ya? Tiene diferentes nombres. Y eso está dentro de nuestra psicología. A veces uno piensa que el ego está aquí en la mente, que es la mente, que es un pensamiento y todo eso. Uno cree eso, ¿ya? Pero el ego va más allá. El ego está en otra dimensión.
porque nuestra esencia, nuestra alma también pertenece a otra dimensión, ¿ya? Nosotros acá está la tercera dimensión, pero ya el ego es de la quinta dimensión, y nuestra alma, nuestra esencia pertenece a la sexta. Entonces, cuando estamos hablando del ego, estamos hablando de que son personas que están dentro de nosotros, porque nosotros tenemos como, se puede decir, como un 100% de alma, ¿ya? Pero esa alma está fragmentada en el ego la tiene atrapada y se van creando personas con eso, y esas personas piensan, sienten y actúan dentro de nosotros. Basta que uno se manifieste, por ejemplo, a alguien lo insultan y empieza a salir la ira, pero hay alguien que está pensando, está sintiendo y está actuando, porque no es solamente en la mente, también está una reacción en el corazón, que viene odio, viene resentimiento y viene una acción, que es gritar, que es reaccionar, que es empuñar los brazos, o ir a los golpes, o simplemente decir una palabra hiriente al otro. Entonces, todo lo que nosotros pensamos, sentimos y actuamos es prácticamente los egos que se están manifestando dentro de nosotros, ¿ya? Ahora, uno dirá, si uno elimina los egos, ¿qué queda? Queda la conciencia. Y la conciencia piensa, sí, también puede pensar, porque uno a veces piensa que la mente está aquí en el cerebro, no, aquí el cerebro es como el receptor de un cuerpo mental que uno tiene, que uno no lo cree, la mente va más allá de lo que nosotros vemos, porque los pensamientos no los podemos tocar, los recuerdos están, pero en ninguna parte están en alguna parte, ¿ya? Entonces, dentro de nosotros tenemos algo que se llama los defectos. Por ejemplo, cuando al Maestro Jesús, por ejemplo, le presentan una persona que viene encadenada y que está como loca y todo lo demás, entonces el Maestro Jesús le da una orden al sujeto porque está endemoniado, así como que no tiene razón de ser, y le da una orden a los demonios, y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, la respuesta dice, somos legión, porque somos muchos. Entonces va a tener que salir del cuerpo, le dice Jesús de ahí. Y él le pide que por favor no los mande a los infiernos, no los mande a los infiernos. Y él le dio permiso para irse a unos cerdos, y los cerdos se tiraron a un río y se ahogaron, ¿ya? Pero ahí hay una clave, ahí está hablando de legión porque somos muchos. Entonces, ¿y quiénes son esos muchos? Son el ego que nosotros tenemos. Eso está simbolizando, esa acción está simbolizando que dentro de nosotros tenemos demonios. Porque una vez una persona, ya llegando a un caso extremo, comete un crimen y después, no, yo no fui, ¿cómo hice eso? Y uno no se da cuenta. Entonces, realmente cometemos errores y después nos arrepentimos, ya sea mentira, guiados por miedo, la ansiedad, la frustración, la vergüenza, pero todo eso es parte de nuestro ego y son muchas personas. Ahora, uno dirá, ¿pero cómo? Porque uno tiene que empezar a conocerse, tiene que aprender a conocer otras dimensiones, a verse no en el plano físico, sino que también en otras dimensiones, y ahí sí los va a ver, claramente va a ver los defectos y va a poder conversar con ellos. Pero estamos hablando ya ahí cuando ya la persona empieza como algo que para descubrir los egos hay que poner algo que se llama atención plena, o vivir el momento, o el estado de vigilia que decía el Maestro Jesús, que estar en vigilia como en tiempos de guerra. La gnosis, así como la enseñó el Maestro Samael, nos enseña la autoobservación, que es lo mismo, pero tenemos que autoobservarnos nosotros. ¿Quién piensa, quién siente, quién actúa? Porque cuando nosotros cometemos, vamos a decir algo o hacemos algo, hay una acción, hay un movimiento, hay un sentimiento y hay un pensamiento. Y eso es de un defecto. Y eso genera algo que se llama un sabor psicológico. Y ese sabor psicológico es la materia prima para poder eliminarla, ¿ya? Y obviamente que si se elimina un defecto, va a salir algo positivo dentro de nosotros, ¿ya? Va a ir haciendo cosas positivas, por ejemplo, van a empezar a salir como virtudes, ¿ya? También facultades, ¿ya? Y el estudiante gnóstico siempre apela a algo para eliminar el ego, porque en sí no lo podemos eliminar. Quien lo puede eliminar es algo que le llamamos la Madre Divina, que se simboliza como la Virgen, como Siri, como
diferentes culturas tienen un principio femenino, ¿ya? Que es Dios, ¿ya? Ese principio femenino lo tenemos dentro de nosotros, pero es como nuestra madre de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros somos chiquitos, ¿quién nos lava los pañales, nos bañan, nos visten, nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar? Es la mamá y el papá también. Pero la madre es la que cumple una función más, así como más dedicada al niño. Entonces, en el aspecto interior nosotros tenemos una madre. Y esa madre, cuando ve que nosotros hemos comprendido un defecto psicológico, ella lo puede eliminar. Pero necesita que nosotros hagamos el esfuerzo por conocer y sentir arrepentimiento. Y ella, cuando saca ese defecto, uno va a sentir un alivio. Y va a sentir que ya no siente ese defecto y va a empezar a sentir todo lo contrario a ese defecto. Por ejemplo, si es pereza, va a sentir que uno tiene ganas de hacer cosas y no le va a dar cansancio. Si uno tiene odio, va a sentir amor. Acuérdense que a veces se dice hay que amar al prójimo, pero ¿cómo lo voy a amar al prójimo? Por falta de comprensión y porque nosotros tenemos defectos que no nos dejan amar. Entonces, cuando nosotros apelamos a ese defecto se va a ir desintegrando y uno va a empezar a despertar la conciencia. ¿Ya? Entonces va a despertar no tan solo en el mundo físico, sino que va a despertar en los sueños, en ese mundo de los sueños, a andar consciente. Va a saber que su cuerpo duerme, que uno anda volando, y así como aquí hay personas, hay lugares, allá en esas regiones también hay cosas. También hay lugares, hay maestros, hay ángeles, está Jesús, está Buda, están todos los maestros y otros maestros que a lo mejor ni siquiera hemos escuchado hablar, pero en ese mundo uno puede contactarse con esos seres y pedir instrucciones, o pedir alguna ayuda o alguna clave que le ayude a uno a vivir acá. En fin, o sea, son cosas que solamente el estudiante lo puede lograr, pero siempre y cuando se conozca a sí mismo, se empieza a conocer. Y obviamente, como tú dijiste, pues deshaciendo esa parte de ego, ¿no? De la que se trata todo esto, ¿no? O sea, Claro, o sea, preguntarte una cosa. Déjame preguntarte una sí, cosa antes de que continúes. Eh, o sea que cada persona, cada uno de nosotros, al tener ese ego, tenemos una legión adentro, sí, así es como una lo legión mencionabas con la que, el ejemplo de Jesucristo. sí, no somos la misma persona siempre. Cuando estamos enojados somos uno, cuando estamos enamorados somos otro, cuando tenemos hambre somos otra persona, cuando nos mienten siempre somos constantes. Por ejemplo, una vez se firma un contrato, por ejemplo, un matrimonio, y después pasan 2, 4 años y no, ya no quiero estar casado y se separa. Entonces, ¿quién es el real? ¿Quién es la persona real? ¿El que se casó? ¿El que se separó? ¿Cuál es el real? Entonces, nosotros no somos Exactamente. ¿Quién es el real? ¿Quién o es de el repente real? O sea, compramos algo, sí. ¿Ah? sí, sí, o sea, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Quién es el que tiene el control? ¿Quién es el que la persona real, ¿no? O sea, ¿quién es el que dice yo soy el que soy? Sí, ese es el ego. El ego es el que dice eso. ¿Por qué? Porque lo real de uno es de instante en instante. Nosotros tenemos libre un 3% de esencia libre, que es la chispa divina que se menciona. Esa chispa divina tiene que ir creciendo, porque de repente uno dirá, ¿y cómo actúo? Por la intuición. La intuición es una facultad del alma. Con la intuición uno sabe al tiro la información que va a llegar. No es necesario a veces hablar para saber que eso es verdad o eso es mentira o a dónde tengo que llegar. Entonces, hay facultades que reemplazan ese pensamiento. Ahora, ¿quién es uno? Es lo real de uno. Fíjate que hay algo que se llama la meditación, que no está no lo hayamos conversado, pero la meditación es llegar a un punto neutro donde no hay pensamiento, ¿ya? Y ahí, cuando la persona llega ahí, uno se empieza a disolver. Uno como yo me empiezo a disolver, porque es ego. Y cuando se disuelve, va a salir lo que es real, que es la esencia, lo verdadero de uno. Entonces, nosotros estamos muy identificados consigo mismo. Por ejemplo, yo me llamo Patricio Román, pero lo que está dentro de uno no es Patricio Román. Patricio Román es la personalidad. Dentro de la personalidad de Patricio Román se manifiestan
muchos defectos psicológicos y de vez en cuando la esencia. A todos nos pasa así, todos tenemos eso. Entonces, nosotros lo vemos a veces como acá en el mundo físico no tenemos facultades para poder ver más allá, pero ya cuando uno empieza a trabajar, va a ir viendo, va a ir comprobando, se va a desdoblar, va a experimentar en otra dimensión, va a enfrentarse al ego, va a tener alguna experiencia con algún ser especial, y eso le va dando fe, y va dando cuenta que lo que está viviendo acá es solamente una fantasía. Y porque imagínense, uno cuando muere, ¿qué se lleva? Uno muere, ¿qué se va a llevar? No se puede llevar el carro, no se puede llevar la casa, no se puede llevar ni los familiares, ni la religión que tiene, nada, todo se acaba, todo se acaba. Entonces, todo lo que nosotros vivimos acá es como una fantasía, como una entretención, pero a nosotros nos sirve. Si nosotros queremos trabajar internamente, nos sirve. Nos sirve que hayan enemigos, que hayan personas que son amigas, que hayan diferentes cosas, porque en base a eso nosotros vamos a aprender. Nosotros, el estudiante gnóstico nunca debe reclamar la desgracia, ni si le pasa algo malo, no importa, hay que tratar de llegar a la comprensión de eso. El estudiante gnóstico, si sufre, tiene que comprender por qué está sufriendo. Si se alegra, también. Si tiene una injusticia, también. Todo es por algo ocurre, pero si uno tiene la comprensión, se va a dar cuenta que lo que uno puede mantener la paz dentro de uno si uno está centralizado en uno. Porque si uno empieza a ver la vida como si fuera una película, cuando yo voy a ver una película veo que es puros actores. Y la vida misma de acá también lo que tenemos dentro de nosotros son actores. Y hay muchas cosas más que podríamos hablar de Gnosis, como la recurrencia, el retorno, las vidas que uno tiene, varias vidas, ¿ya? Pero en sí, nosotros vivimos como dormidos. No, por ejemplo, cuando uno está soñando en un sueño, uno no duda que está en un sueño. Si uno se diera cuenta, hoy estoy en un sueño, mi cama duerme, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se cuestionaría. ¿Por qué no pasa eso? Porque uno está dormido. Uno no se cuestiona dónde está. Por ejemplo, los niños son más despiertos. Ellos se dan cuenta de todo. Hoy alguien se corta el pelo, o vi una pintura nueva, alguien rayó la pared. Los niños por lo menos son más despiertos. Pero nosotros somos como que lo tomamos así como que es muy natural. Entonces, en esa condición, nosotros no vamos a poder despertar conciencia. Entonces, para poder despertar conciencia hay que poner mucha atención hacia adentro, por eso se habla de atención plena, o vivir el momento, el vivir el aquí y ahora. Buda dice, lo verdadero es de instante en instante. El pasado es pasado, el futuro todavía no llega, el presente, vivir el presente. Eso te está diciendo que uno tiene que vivir el momento. A veces uno dirá, ya, yo para ser algo tengo que estudiar. Sí, puede estudiar, pero no necesariamente se va a poder desenvolver en lo que estudia. Y eso ahí involucran otras leyes. Entonces, en el fondo, un ser que empieza a despertar conciencia se hace diferente a los demás. Empieza a comprender desde otro punto de vista la vida. Ya no sufre, ya sabe que a veces hay que guardar silencio, porque a veces puede venir una discusión o no, va a saber, se va a anticipar, va a ver el resultado de algo, sabe que si actúa de una manera va a tener un resultado fatal o negativo en la vida. Y la verdad que nosotros vivimos, como vivimos nosotros, tenemos muchos planes, pero no todo se nos da como queremos, porque existen otras leyes y están los defectos también nuestros. Y Ok, oye, en el fondo es así. oye, también me gustaría que nos platicaras, Sí. ya que estamos hablando de estos temas, digo, acabamos de hablar del ego, el cual pues es un tema pues que implica mucho trabajo interior, como tú lo mencionas, ¿no? Pero también me gustaría que nos dijeras acerca del karma y el dharma, esos términos que también son muy usados en este tema de gnosis. Entonces, me gustaría que nos explicaras también qué son y en qué nos afecta o en qué nos beneficia. Sí, bueno, el karma y el dharma es una palabra como nueva para algunos, pero más se escucha más la palabra karma.
¿ya? Bueno, el karma es una palabra sánscrita, me parece. El karma es un remedio a una falta, que lo coloca en la justicia divina. Nosotros siempre se habla que hay una justicia de Dios. Bueno, la Gnosis te enseña que existe la justicia divina. Y esa justicia divina, hay unos maestros que son del rayo de la justicia que enjuician a la humanidad por completo. Si tú haces un acto, eso va a tener una consecuencia. Pero como nosotros vivimos dormidos, generalmente pagamos mucho karma sin darnos cuenta, pero sí coloca un remedio a una falta que nosotros hemos cometido. El karma también se le conoce, por ejemplo, como la vara, con la vara que mide serás medido, causa y efecto, ¿ya? Eh, ojo por ojo, diente por diente. No es que uno lo haga físicamente, sino que la ley divina le hace pagar así a uno, sin darse cuenta. A veces uno, ¿por qué una persona nace en una familia humilde, otro nace en una familia rica, uno nace en término medio, uno nace en una ciudad muy contaminada o en un país poco desarrollado, otros en un país más desarrollado, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de karma. Hay un karma individual, un karma familiar, de barrio, de ciudad, de país, de continente, de planeta también. Entonces, pero es un remedio. Uno cuando dice, tengo muchas deudas, claro, a veces uno, ¿qué es lo que hizo endeudarse? Los defectos de nosotros, nuestro ego, nos hace cometer errores. Y claro, obviamente que en algún momento se tiene que pagar ese error. Y generalmente se paga con dolor y sufrimiento. Entonces, vemos muchas personas que sufren por enfermedades, por situación económica, por desolación, porque algunos quedan solos, los parientes se van o se van muriendo. Eh, en fin, pasan muchas cosas en nuestra vida y eso es una ley. ¿Ya? La justicia divina juzga todo. Y el Dharma es cuando uno hace buenas acciones o cuando uno empieza a eliminar los defectos psicológicos, empieza a ganar Dharma. Que el Dharma en el fondo es dinero cósmico. Acá si yo tengo dinero físico, yo puedo comprar un carro, puedo comprar una casa, puedo comprarme ropa, puedo comprar alimentos para vivir. Si yo tengo Dharma, voy a tener dinero cósmico, dinero cósmico. Y con eso uno se puede negociar cosas, pero cosas más espirituales, ¿ya? O negociar un karma. Ya sé que usted está cumpliendo y eliminó, por ejemplo, la ira. Por lo tanto, ya no tiene el karma de que provoca la ira, ya que es destrucción de los órganos, el corazón, o el mismo, empieza a trabajar mal también el tema del, ¿cómo se llama? El páncreas, provoca diabetes. Imagínense que la diabetes es una enfermedad, pero es un remedio a una falta, que a lo mejor, ¿qué afecta? Afecta el páncreas. ¿Y cómo afecta el páncreas? Por las malas emociones que tenemos, o por tener una vida muy desordenada, comiendo comida chatarra, o abusando del azúcar, en fin. Pero la falta se paga con la enfermedad porque la persona que es diabética tiene que ser muy ordenada en su alimentación y una disciplina para alimentar, tiene que aprender a vivir de una manera diferente, si no se muere. Entonces la ley te paga, te cobra de esa manera. Es un caso, ese es un caso, pero hay muchos casos más porque todos tenemos enfermedades o tenemos algún problema, pero el karma, nunca hay que quejarse del karma. Uno tiene que tratar de comprender por qué uno tiene ese karma. Entonces, ¿cómo es la manera? Viendo, por ejemplo, qué me está afectando, qué me está prohibiendo tal cosa o una situación. Me está llamando a que, por ejemplo, si tengo problema económico, obviamente que va a tener deuda y todo lo demás. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que tengo que aprender a ser ordenado. Mi desorden provoca un desorden en la vida. Entonces, el karma te regula. Y si uno se queja de eso, eso se pone más intenso. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si uno está sufriendo por algo y uno se empieza a quejar y empieza a maldecir a Dios o a maldecir la vida, eso se pone más intenso porque no se comprende. Ya cuando la persona dice, ya, no doy más, ahí se alivia. Pero todo karma tiene un límite. Se paga hasta cierto punto. Después ya no hay más que pagar. Y viene un cambio en la vida. Muchas veces todos los que están acá escuchando o los que van a escuchar el tema, igual es importante que verse la vida como uno la ha tenido, que a veces, claro, ha pasado momentos difíciles
pero esos momentos le enseñan a uno, aprende uno de eso. ¿Pero para qué? Para no volver a cometer el mismo error. Así funciona el karma, es un remedio, es poner un alto a una falta. Claro, Pero hay entonces déjame ver si entendí. Déjame ver si entendí. El sí, karma es aquello que, que, que cuando yo me doy cuenta de las consecuencias que están trayendo las acciones que vengo haciendo, esa acción es el karma cuando yo veo y digo, voy a cambiar mi enfoque y ya no voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Eso es el karma? o sea, el ¿O karma eso es cuando la consecuencia de lo que me está pasando? sí, lo que pasa es que los defectos psicológicos a nosotros nos hacen cometer errores y eso nos causa karma. Es como tener una lista de deudas. Usted tiene esto, hay que pagar esto otro. Entonces, cuando uno se da cuenta del error, hay que tratar de comprenderlo para que el karma deje de aplicarse, porque ahí uno aprende. En ese momento está aprendiendo y se da cuenta que, por ejemplo, uno a veces nace, por ejemplo, eh, porque existe la ley de recurrencia también, va acompañada con el karma, retorno, que uno tiene vías sucesivas. Hay mucha gente que a veces comete mucho mal ahora, y cuando paga eso en la otra vida. En la otra vida, por ejemplo, si uno tiene una familia y uno es alcohólico, empieza a tomar y trata mal a la familia, golpea a la señora, a todo lo demás, bueno, en la otra existencia le toca ser tal vez dama o hijo de un padre alcohólico y va a tener que sufrir lo que él hizo cuando él era padre. Entonces, así aprende y eso le queda y ese ser cuando va creciendo va a aprender que eso no lo tiene que volver a hacer, va quedando como dentro de la psiquis de uno como, como algo que no se debe hacer, como que sabe que eso no lo debe hacer. No sé si me puedes entender esa parte o comprender, Sí, porque de repente hay cosas que de repente decimos, no, esto no lo voy a hacer. Algo a uno le dice, no lo haga. ¿Por qué? Porque le ha traído consecuencias malas. entonces Por eso es importante. llega un punto en el que se paga aunque no sea en esta vida. Sí, claro, obviamente. Por ejemplo, a veces hay personas que han matado a otros. Bueno, en la otra existencia le toca que lo maten. Entonces, son, son situaciones que nosotros no debemos cuidarnos. Por ejemplo, si alguien roba, nos van a robar. Si uno toma algo, téngase por seguro que uno le van a robar. Si uno, por ejemplo, el Dharma, por ejemplo, yo a una persona, por ejemplo, yo ayudo económicamente a una familia o ayudo a organizaciones que ayudan a otras personas y doy fuerte dinero, obviamente que todo eso después la ley me lo paga. Usted hizo atribuciones, ya, perfecto. En la otra existencia usted va a tener una buena existencia porque usted donó. Entonces, por eso hay personas que nacen en familias ricas, otros en término medio, otros muy pobres. A los que nacen muy pobres porque en la vida anterior fueron muy tacaños. Entonces ahora tienen que aprender a compartir obligadamente, compartir el poco pan. Y a veces, cuando es demasiado el karma, a veces lo llevan a la miseria y tienen que compartir con animales. Si tú ves a veces personas que viven en situación de calle, siempre tienen su mascotita y comparten la comida. Entonces aprende ahí esa esencia aprende a que uno debe ser generoso. Entonces, bueno, hay mucho tema para hablar o tratar de explicar de alguna manera, pero todo tiene una acción, por algo ocurre, no es que la vida sea injusta, no es que la vida, hoy a mí me tocó, por ejemplo, a veces va a un trabajo y le toca un jefe un jefe bien denso, así como agritón, enojón, que lo trata mal a uno. Bueno, a lo mejor uno también fue jefe y hizo lo mismo. Entonces ahora la vuelta. Entonces, en el fondo así funciona. Y hay una balanza. Horas buenas, horas malas. Si nosotros eliminamos nuestros defectos psicológicos, la ira, la pereza, la gula, la codicia, la vanidad y todo, la lujuria, todos los defectos psicológicos, obviamente que la balanza va a inclinarse en forma positiva y el karma se va a ir saldando, se va a ir cancelando. Y va a quedar libre de karma. Y ahí va a ser feliz. Pero obviamente que hay que tener conciencia para poder llegar a eso. Oye, pero Pero entonces, hace rato decías
tú el concepto de Dharma como un dinero cósmico. Entonces, mi pregunta es, a la vez que yo voy eh, sanando el karma, por así decirlo, voy acumulando más Dharma, o sea, voy acumulando esta parte de dinero cósmico, por así llamarlo. Claro, va acumulando dinero cósmico. Si uno hace obra de caridad, pues, si uno da material, recibe material. Pero si uno da espiritual y uno elimina los defectos, también va acompañado con la parte espiritual. Por lo tanto, uno va a recibir más espiritual. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo enseño Gnosis, eh, obviamente que yo recibí la Gnosis a los 18 años, 17, 18 años tenía, muy joven. ¿Pero por qué? Porque seguramente en vidas pasadas yo enseñé Gnosis, o enseñé, a lo mejor estaba en una escuela Rosa Cruz, o a lo mejor pertenecía a la teosofía, no lo sé, pero enseñé y recibí la Gnosis joven. Entonces, me pagan lo que yo hice. Entonces, si yo enseño, obviamente que en otra existencia también me van a, voy a recibir la Gnosis o cualquiera de nosotros, si uno si, recibe algo, porque, por ejemplo, la Gnosis, hay algo muy importante que no lo mencioné, uno jamás debe cobrar dinero por enseñar Gnosis, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque uno está entregando algo del corazón, algo que es para que una persona despierte, para que despierte su inquietud, para que pueda eliminar el karma, eliminar el ego, despertar conciencia, para que esa persona aprenda a tolerar, a tener paciencia, a ver el punto de vista ajeno, a tener comprensión, saber amar, saber perdonar. Entonces, si eso jamás uno debe cobrar nada de eso, porque ni Jesús cobró, ni Buda cobró, ni Krishna cobró, ni ningún mensajero o profeta que ha venido a la tierra ha cobrado dinero. Entonces, si yo quiero tener dinero, obviamente tengo que hacer obras como de caridad. Si yo quiero espiritual, enseñar, sin recibir nada a cambio. En algún momento le van a pagar. Las jerarquías saben, ellos no se quedan con nada. Entonces, Pero esta justicia obviamente divina, debe salir del corazón. sí, sí, la gnosis es del corazón. Algo que y tiene que tener una inquietud, tanto para recibir como para enseñar a otros. Uno no, la gnosis no debe verla por vanidad, ni tampoco pasar a llevar el libre albedrío de otra persona. Nosotros no podemos obligar a otros la gnosis, no se puede. Y es algo, una inquietud que viene de adentro. Por ejemplo, uno se ve uno mismo, por ejemplo, yo recibí la gnosis joven, pero yo tenía la inquietud y la recibí, no me cobraron nada, no tengo por qué cobrar y enseñar con las mismas ganas que yo recibí la gnosis, porque cuando alguien recibe la gnosis viene entusiasmado, así, quiere saber, pero uno debe darle, ¿cómo decirle? Tiene que darle de corazón, ya, sin interés, ya, sin un interés de por medio, uno lo hace nomás. Por eso vivir el presente, vivir el momento. No, nunca uno debe obligar a nadie a esto. Ni tampoco hay personas que a veces pueden caer en aspectos fanáticos, mitómanos, que se creen dioses, maestros. No, la gnosis no es con eso. La gnosis existen grados, pero son internos. Internos. En la parte exotérica, en la parte externa, somos todos iguales. En la parte interna puede haber diferencias, pero eso se lo tiene que ganar la persona y lo prueba. Y otro tema más largo, pero eso lo ve la Madre Divina. La Madre Divina a uno le puede dar la facultad de la telepatía, la clarividencia, desdoblarse conscientemente, recordar las vidas pasadas, ¿ya? Y tener algunas virtudes del alma, como la paciencia. Si uno quiere paciencia, le van a dar muchas situaciones de impaciencia. Si uno logra eso, le van a dar la paciencia. Como hay que vencerse a sí mismo. Fíjate que el Maestro Jesús, cuando habla de la muerte y del ego, él dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que dice el Maestro Jesús, le dice a los apóstoles. Pero negarse a sí mismo es dejar de ser como a uno le gusta ser. Y eso es la muerte del ego, porque uno no quiere morir. Uno se justifica como es y uno quiere seguir siendo como es. Pero eliminar sus deseos, sus pasiones, sus emociones,
nos cuesta. A veces queremos llorar y lloramos, pero dejar de querer eso es dificilísimo. Dejar de sentir desprecio por una persona también, o admiración. Entonces, ¿cuál es el término medio? Es vivir el presente, sentir amor por las demás personas. Pero el amor no es ese de pareja, sino que es algo mucho más amplio. El amor, el maestro Jesús dice, sacrificó por amor. Los maestros, Buda, Krishna, todos los maestros, San Agustín, o la misma aparición de la Virgen de Guadalupe son actos de amor hacia la humanidad, para que las personas reaccionen, sepan que hay algo divino, que no están solos, y también para que se cuestionen. Eso es lo que te podría decir. No sé, Ok, algo más sí, si quieres no, profundizar. créeme que este es un tema bastante largo, da para más de una charla de 40 minutos como son las que tenemos aquí, pero pues también entiendo que el tiempo apremia, el tiempo se termina y me gustaría que más adelante continuáramos con esta charla. Sé que allá ya van a ser casi la medianoche. También no es justo que te tengamos aquí hablando y tú con sueño, ¿no? No, Eh, pero bueno, estamos bien. me gustaría que nos dejaras algún mensaje, algo a modo de cierre de esta charla, algo que quieras comentar tú. Y obviamente también tengo entendido que tienes un grupo de Gnosis. Si lo quieres compartir aquí, tus redes sociales, para que sepan lo que haces, adelante. Sí, bueno, un mensaje para las personas que van a ver o están en vivo. Bueno, todos tienen una inquietud, fortalecer esa inquietud, buscarse a sí mismo. Eh, Espero que las palabras que se hayan dicho acá les sirva de motivación y saber que hay algo más allá, no quedarse con lo que leyeron o con lo que dijo tal persona, ni creer, porque tampoco se basa en creer, sino que se basa en comprobar. Entonces, si tenemos una inquietud, nunca perder eso que se llama esperanza, aunque hay alguien de Gnosis que sea un poquito viejito, o sea nuevo, o le interese estos temas, siempre tener la esperanza de que uno puede llegar a ser como un Dios, pero sin demostrarlo, ¿ya? Y bueno, mis redes sociales, bueno, mi nombre es Patricio Antonio Román Sandoval, me pueden encontrar en el Facebook como Patricio Antonio Román Sandoval, ¿ya? Claro, ahí yo no hablo de Gnosis, porque para mí la Gnosis la hablo en el mundo que debo hablar. Pero ahí, claro, me pueden pedir contacto y si alguien quiere preguntarme un poco más, lo puedo conversar, no hay problema, ¿ya? Y también estamos enseñando clases, estamos dando temas los días martes, los días jueves, a las 9 horas de hora de Chile. Los días miércoles hacemos una práctica guiada, pues es concentración, desdoblamiento astral, muerte de ego, relajación, trabajar con algún tipo elemental. En fin, podemos hacer muchas cosas en esas prácticas. Y el día domingo a veces tenemos lectura, pero no una lectura así nomás, sino que tratar de comprender, leerle tranquilamente y tratar de que cada persona que participe dé una interpretación. Ese grupo, todo lo que trabajamos ahí lo hacemos a través de una aplicación que se llama Meet. Ahí se hace una sala virtual y las personas escuchan el tema, pueden preguntar, pueden hacer muchas cosas. Y para tener acceso a eso tenemos un grupo WhatsApp. Me pueden pedir el contacto a mí. Mi teléfono es más 569-6371-9618. Me pueden preguntar sin ningún problema. Y para unirse al grupo, y ahí, bueno, el grupo no se cobra, no es obligación de estar siempre. Cuando la persona lo estime conveniente puede estar. A nadie se le obliga a estar siempre. Si alguien quiere más adelante hablar un tema, también lo puede hacer, puede preguntar, puede consultar, pero en el fondo lo que queremos es que nos motivemos todos. Todos estamos en una etapa de aprendizaje. Entonces, la idea es que todos nos estemos aprendiendo en el fondo.
sea, nadie sabe Excelente. más. Uno Patricio, ¿Mm? de todas formas, vamos a dejar tu número, tu enlace a tus redes, lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video para que el que quiera contactar, saber más de lo que haces, como tú lo acabas de mencionar, adelante, eh, que se comunique contigo, ¿te parece? Sí, me parece bien y bueno, esperar ahí cualquier cosita, bienvenido sea y yo recibo a todas las personas que tengan una inquietud, no hay problema, a nadie se le obliga a nada y en el grupo tampoco hay maestro, no hay iniciado, nada de eso, solamente se enfoca en el sentido de que cada uno despierte su conciencia, que es lo que necesita. Perfecto, Patricio. Oye, pues ha sido un placer, ha sido un honor platicar contigo. Te comento, como te decía, espero poder volver a darle continuidad a esta charla más adelante, pero pues de mientras, pues ha sido todo un placer charlar. Pues no queda otra más que despedirnos y pues desearte el éxito del mundo y pues seguimos en contacto, ¿te parece? Sí, muchas gracias, don Mario. Sí, aquí estamos dispuestos a hablar. Hay muchos temas que se pueden tocar, así que no hay problema. Perfecto, pues me despido y cuídate mucho, Patricio. Ya, muchas gracias.